Pues bienvenidas, bienvenidos a Rol con Cosas, un canal de rol sin purismos donde jugamos a rol como nos da la gana y sigue siendo rol. Al contrario que con la paella, pues el arroz con cosas no es paella. ¿Verdad, gente? Que en esta mesa somos todos y todas valencianos. Yo soy Luis y nada, vamos a probar por fin el Fablecraft que hice una pequeña reseña en el canal de la beta privada. Se trata de un juego que lleva su propio tablero virtual integrado y pues todo muy sencillito también para que lleva directamente también la videollamada y todo pues para grabar o para streamear. Entonces vamos a probarlo un poquito. Como comentaba en la reseña, de momento no deja poner contenidos propios y tus propios monstruos, o no es tanto como Roll20 o Foundry. Entonces voy a dirigir a esta gente tan bonita que tengo aquí, que enseguida la saludamos, una de las aventuras que viene, que se llama la casa en la mansión, pero yo la llamo la mansión con cosas, porque al final creo que se va a llamar la mansión con cosas. Entonces nada más, yo lo veo sobre todo este juego un poco ideal para iniciarse en el rol y tal, pero bueno, aquí tenemos gente con veteranía. Espero que aún así, aunque la historia sea sencilla, yo creo que nos lo podemos pasar bien. Y además esta aventura en concreto pues es un poco escape room porque tiene un poquito de puzzles. Sin más dilación, que si no me enrollo mucho, empezando por abajo mío tengo a Paula. Paula, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Uy, gente por detrás. No pasa nada. Así son los directos, así se ha quedado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, tengo también a Jacinto. ¿Cómo está usted? Hola, buenas. Y a Miguel. Muy buenas, ¿qué pasa? No sé, entonces, ¿queréis comentar alguna cosilla, alguna inquietud, alguna petición? Y si no... No, vamos a tener que probar esto, ¿no? Vale, a ver, yo voy a poner así para que se vea aquí. Vale, yo tengo un poquito de... Voy a cambiar un poquito la música. La gente que esté viendo esto, estaréis viendo la parte del máster, entonces se verá un poco la aventura que hay a la derecha y cómo me la salto, ¿no? Y cómo la voy cambiando cosas o lo que sea. Pero vamos viendo. Yo voy a poner otra musiquita, a ver. Porque tengo un poquito de introducción, si os parece, ¿vale? Y la voy a buscar, porque la tengo aquí. A ver. Pues bienvenidas y bienvenidos al mundo de Mythas. Hace muchos siglos, la conmoción hizo añicos el viejo mundo. ¿Cómo era este viejo mundo y quién lo poblaba? Solo podemos especular, y hay un montón de teorías, pero una dice que había 4 grandes familias que acaparaban la energía mágica del mundo. Estos pocos selectos vivían en el lujo y la opulencia, y el resto de la gente apenas sobrevivía. Esta teoría dice justo que esa codicia de estas familias fue lo que precipitó el mundo a su desastre. Pero con el desastre vino la esperanza, porque esa magia se redistribuyó entre todas las personas que habitan el mundo de Mythas. Por eso en esta partida y en el mundo de hoy, todos nuestros protagonistas van a ser magos y pueden hacer magia. Y la gente, desde que pasó hace siglos esto, ha cooperado para reconstruir un futuro mejor. Pero hoy nos vamos a una parte más apartada de este Mythas. Y me vais a permitir que busque aquí, que tengo la escena para cambiar, si me deja. Porque ahora se ve un pueblecito, ¿no? Sí. Nos vamos a una parte más apartada. Nos vamos aquí. Qué bonita la transición. ¿Sabéis? Está un poco oscuro, no lo veo muy bien, aunque esta noche hay luna llena y luz de las estrellas. Ahí al final de esa especie de risco o camino escarpado o excavado adrede, hay una mansión. Antigua, pero quizá un poco abandonada. No con esas luces que vemos en esta escena. Dicen que esta mansión era la propiedad de la famosa baronesa Grandidier, una hechicera y afamada aventurera. Hace muchos años que no se sabe nada de la baronesa. Está viva, está muerta, está en otra dimensión, se ha jubilado. ¿Qué está haciendo? No está muy claro. Lo que sí que hay en Mythas son muchos rumores. Y uno de ellos dice que quien logre superar el desafío que la baronesa ha dejado en esta mansión
ese desafío que llamaba el juego, podrá quedarse con la mansión. Y aunque de los que lo han intentado no se ha vuelto a saber demasiado. Entonces estoy mirando esa casa, pero ahí abajo, al otro lado, por la colina subiendo, estoy viendo tres figuras. ¿Tienen alguna fuente de luz para alumbrarse? Aunque ya he dicho que la noche es bastante clara con esta luna y estas estrellas. Pero ¿sabéis qué pienso? Pienso que deben ser héroes. Porque el desafío de la baronesa Grandidier implica estar a primera hora en la mansión. Y estos valientes han hecho el mayor sacrificio, o uno de los mayores sacrificios, que se puede hacer en este mundo, que es madrugar. Creo que quizá una de ellas está acostumbrada a caminar bajo el cielo nocturno, conoce bien las estrellas. Dinos, Mif, ¿quién eres como eres? ¿Y qué esperas conseguir en la mansión de la baronesa? Vale, pues Maeve viene de las praderas, un Longstrider. Tampoco hemos estudiado mucho lo que esto significa. Zancudos largos, o inventémonos los nombres en castellano. Zancudos largos suena muy guay. Pero bueno, realmente es bastante viajera. Es una viajera porque es una cantante. Es cantante, se dedica a ir de pueblo en pueblo y tiene un canto muy singular, que es un poco más triste de lo normal. No es el típico canto de bar, de pub, sino que es más bien relajado, triste, de una voz muy profunda y muy bonita. No sé si hacer el guiño a es como fado. Adelante, adelante. Cantante de fado. Y bueno, creo que a lo mejor puede tener el sueño de abrir su propia casa de fados. Entonces esta mansión es la oportunidad perfecta, ¿no? Entonces el juego es un reto que va a querer intentar porque vale la pena lo que va a ganar. Muy bien, pues junto... Bueno, no veis la imagen, claro, de ella. Sí, si pulsáis, yo la he metido en el stream, pero si pulsáis abajo, en estos circulitos que hay, veis la imagen y la ficha entera de cada personaje, ¿vale? No, vale. Es una limitación, pero yo mientras hablabas la he sacado vale, en la grabación. Junto a ella tenemos una persona que creo también ha viajado bastante. Aunque quizá tiene pinta así de marinero, creo que viene de la montaña, quizá. Así que cuéntanos, Oligua Kud, ¿se pronuncia así? ¿Quién eres, cómo eres y qué buscas en la mansión de la baronesa? Bueno, pues Oligua es un... enseguida se ve cuando habla que es un mercader, ¿vale? Que es alguien que le gusta mucho, no solamente los negocios, sino todo lo que va alrededor de los negocios. Le gusta mucho las comidas opulentas y este tipo de cosas. Su origen es, si te fijas en el aspecto, verás parece que es local de aquí. O sea, sí que tiene la piel un poco pétrea, tiene unos pequeños cuernos. Es el aspecto como de la zona en la que estamos. Pero solo hay reminiscencias, porque ves que tiene algo de moreno, ha cogido algo de color. Sus ropas son ropajes de invierno, porque es muy friolero, a pesar de ser de la zona. Y va siempre como muy vestido con mucha ropa, pero todo como muy colorida, al contrario que los habitantes que son más parcos en colores. Él ha viajado por todos los mundos y por todas las tierras y ha ido coleccionando objetos y cosas y las va implementando dentro de su propio vestimenta. Y es alguien bastante alegre, pero tiene algunos momentos en los que como que se queda como petrificado, como parado, como pensando en las musarañas. Y es un poco volátil. Entonces, igual en un momento te está apoyando en algo súper importante y al momento siguiente está mirando una copa de vino y diciendo, debería probar ese vino. Tiene mundo interior, ¿no? ¿Y qué relación tiene con la baronesa o qué ha venido a buscar en la mansión? Bueno, en realidad su infancia la pasó en estas tierras y de hecho tiene alguna relación con la baronesa a nivel de familia.
no es una familia muy cercana, pero digamos que toda su infancia la pasó en esta zona y tiene mucho que ver con la familia, pero por alguna razón empezó a alejarse de las tierras, buscar su propio destino y se fue. Igual no le ha ido bien del todo el destino y vuelve para lamer sus heridas, igual está escapando de algún acreedor, quién lo sabe. Ah. Pero bueno, parece que está recordando muchas cosas cuando ve estas tierras. Claro, y al lado vemos a otra persona. No sé si es como en esta foto, quizá. Bueno, tú nos dirás, Miguel, si va igual de abrigado que en esta imagen. Pero, Rake, ¿puedes contarnos quién eres, cómo eres y qué has venido a buscar o qué esperas conseguir en la mansión de la baronesa? La verdad es que Rey viene, pues, eso, de las, bueno, lejanas tierras, que es todo oceánico y donde, bueno, lleva toda la vida viviendo del agua. Son magos que están especializados en convivir con todo tipo de bestias marinas y de criaturas mágicas. Pero él siempre le ha gustado mucho, digamos, los juegos, los juguetes. Siempre está trasteando algo, siempre tiene algo en las manos con lo que trastear. ¿Vale? Él siempre está buscando alguna forma de algún reto, ¿vale? Para así a un nivel más de, vamos, algo que sea más de inteligencia, ese tipo de cosas, ¿vale? Le gusta, él sabe que es listo, le gusta hacer notar que es listo y le encanta siempre estar trasteando y estar inventando cosas, ¿vale? Siempre que lo ves con algo en la mano, de repente lo convierte en cualquier otra cosa que no puede ser. Vale, eso es algo que le gusta. Entonces, claro, en la mansión he escuchado que hay tesoros, que pueden haber artilugios, que pueden haber muchas cosas muy interesantes y eso pues le pica mucho la curiosidad. Y efectivamente ha intentado ir ahí a pecho palomo, como a él le gusta, lo que está acostumbrado de sus tierras, pero al final ha tenido que claudicar y se ha tenido que poner una chaquetita por encima. De acuerdo, pues este es Rick el buscaolas, porque en el lore dicen Wave Chasers, ¿no? Buscaolas inventor. Vale, pues con esto la escena es vuestra y lo único que voy a decir es que entre este andar y transitar por estas llanuras un poco rocosas, el sol detrás de ese valle, de esas montañas, empieza a aparecer con los tonos rosados, naranjas, amarillentos y un precioso amanecer. Empieza a iluminar mucho mejor esta zona. Y para cuando ya estáis a punto de empezar ese último tramo del que lleva hasta la mansión, ya se ha hecho de día. Y de momento la escena es vuestra. ¿Nos conocemos de antes? ¿Qué queréis? Sí, podríamos conocernos. Sí. A ver, yo he estado mucho tiempo en la zona de donde proviene Rake, con lo cual algún trato, y si le gustan los juguetitos, yo tengo muchos juguetitos que vender. De acuerdo, sí, es mi mercader favorito. Entonces, Oliwa, cuando comentaste la casa de tu pariente lejano, no pensé que iba a estar tan lejos. Bueno, la verdad es que estos sitios, las distancias siempre engañan un poco, pero es un sitio bastante recóndito, sí. Claro, pero aquí ¿cómo van a venir los clientes? Bueno, piensa que esto puede ser una casa de retiro espiritual, para poder componer, para poder desarrollar distintos inventos, para también tener un poco de financiación, si fuera necesario. La verdad es que ahora que lo dices, tiene un ambiente... ¿Os habéis fijado que se ha encendido y se ha apagado una luz ahí arriba en la torre? Mira, ¿qué ganas tienes de entrar a calientito, eh? Yo estoy que no aguanto más. Sí, es cierto, la verdad es que se supone que no hay nadie en la casa, ¿no? Pues... ¿Quién entra primero? Vamos. Vamos, seguro que hay una fiesta o algo de bienvenida. ¿Entráis en la casa entonces? Entiendo. Ahora veremos, porque al entrar en la casa, cuando la tenéis delante, bueno, un poco sobre
sobre todo el paisaje que tenéis ahí y que ya podéis observar con la luz del amanecer. Parece estar como una especie de enclave donde se ven varios fenómenos naturales o varios accidentes geográficos, la mar de bonitos, la verdad, porque por una parte se ve el río del Valle del Cau, también el paso rompecuellos, que es otra especie de risco o algo así, y también al lado, más cerca de la pradera que estáis atravesando, pues empieza un frondoso bosque. Y bueno, cuando os acercáis a la mansión, pues tenéis delante un sitio, un enclave bastante importante que, digamos, hace hervir la imaginación de muchos de la gente de Mizas. Tenéis delante vuestro, no todos por primera vez quizá, el mismísimo sitio donde la famosa baronesa Grandivier tenía su cuartel general, ¿no? Después de ir y venir de aventuras. Y quién sabe lo que os espera cuando abrís esas puertas y entráis. Como podéis ver, ya un poquito más de cerca, la mansión quizá tendrá 2 alturas. El estilo es así, para nosotros jugadores, una especie de neogótico, neomedievalista, como tiene algunas cosas un poco art deco o art nouveau. Está todo esculpido con relieves de plantas, animales, objetos que no, o glifos quizá que sean arcanos y no reconocéis del todo. Pero desde luego parece todo bastante abandonado. La misma puerta está abierta, pero está con los goznes un poco oxidados. Y desde luego, cuando entráis en este vestíbulo, sí que podéis ver que estáis en un sitio que ha vivido, desde luego, tiempos mejores. Porque al entrar en este vestíbulo, veis una casa completamente abandonada. Un montón, la pintura se ha caído de las paredes y está en trocitos en el suelo. Muchas de las vigas del techo se han caído. Esa escalera parece no ser para nada segura, tiene varios peldaños completamente hundidos. Hay trozos, parece que no hay casi apenas ningún mueble, y si lo hay, es un resto, está roto o está incluso invadido por ese tipo de vegetación que puede haber ahí. Hay marcas en las paredes de muebles que ha podido haber, o estanterías o algo de esto, pero que ya no existen. Y solo hay 2 cosas que tienen un estado prístino, perfecto, casi como si las acabaran de poner ahí. Una es esa especie de casa de muñecas o casa en miniatura, que es una réplica exacta de la casa a la que habéis acabado de entrar. Y luego a la derecha, en la escena, se ve esa especie de carillón de reloj. Es que en inglés es un grandfather clock. Yo creo que es un reloj de carillón. Sí. Que bueno, que se pone ahí y que está funcionando perfectamente. Y cuando veis el reloj, pensáis, claro, la carta. Esa carta que os envió la baronesa Grandivier, en la que decía una hora exacta. Por eso las especulaciones de que puede estar muerta quizá han sido muy exageradas, porque al menos uno de vosotros 3 ha recibido esta carta de aquí. Para ponerla. Está en inglés. ¿Alguien se atreve a leerla en voz alta haciendo la traducción? ¿Alguien quiere? A ver, mi querido amigo. Como sabes, fui una vez una aventurera, una maga aventurera, como tú. Es importante para mí que esta causa continúe albergar grandes aventureros. Y por lo tanto, te la dejo a ti y a tus compañeros. Siempre y cuando tú os probéis worthy. Sí, demostréis que sois dignos o algo así, ¿no? Como Thor. El camino hacia adelante tiene muchas sorpresas, pero si puedes completar mi juego, serás ¿recompensado? Recompensado de manera preciosa. Ay, Natita. Exactamente.
encuéntrate en Brandidier Manor, que es esta mansión supongo, Sí. en 2 noches. El juego empezará cuando suene el 2. Para el reloj a medianoche y la casa es tuya. Falla y la casa estará perdida. Que la carretera de delante sea segura y verdadera. Baronesa Grandidier. Yo creo que es una G, ¿eh? Yo eso igual me lo he inventado. Lo único que no es 2, son las 11. Es 11, ¿verdad? Igual, vale. Ah, es verdad. Es la hora, Los es la hora. palos me he quedado. Entre amanecer, llegar, digamos que igual se os ha hecho la primera hora a las 9 o algo así, ¿vale? O sea que también hay un poquito de tiempo, pero algo parece que empieza a las 11. Y desde luego, lo que llama la atención es que ese carillón tiene la hora perfecta, ¿vale? Son las 9 y pico, las 9 y cuarto o algo así, y funciona fantásticamente. Funciona como un reloj. Exacto, pero como un reloj que Fuera. acabarán de poner ahí. Vale, y os devuelvo de nuevo al... Perdón por hacer traducir al vuelo al inglés, O sea, pero es posible. ¿Empieza a las 11? ¿Solo tienes una hora? Tenemos que parar el reloj, exacto, a medianoche. A medianoche, claro, tenéis como todo el día. Y desde ahí... A las 11 de la mañana, entonces. Claro, por eso habéis madrugado... ¿No? ¿Se entiende? O igual me he montado yo mi propia película y Puede no... ser, no sé, no especificas 11 de la No. mañana o de la noche. Claro, pues yo te lo digo, a las 11 de la mañana. Vale, lo ponía en la carta ahí. Pone 11 AM. En el mundo de Mizas, se pone con 23, ¿vale? Hacen con la de 24 horas, entonces... Yo he visto un 2. A ver, mucho mejor, ya solo con el 11 hemos ganado bastante. O sea, Así que bueno, ahí estáis en la entrada, la escena es vuestra para examinar lo que queráis hacer. ¿Qué vais a hacer? Bueno, lo primero que voy a decir es que si es una casa así muy artística y muy bonita y lo parece, que eso a Maeve le gusta muchísimo. Ya respira como inspiración, ¿sabes? ¿Qué hacemos, chicos? Pues A ver. yo me lanzo a mirar la casa esta de muñecas. Vale. Me vas a mirar por todas las ventanitas, por todas las puertas, a ver si encuentro algún mecanismo, cualquier cosa, ¿sabes? Que me llame la atención. Perfecto, los demás... Además que se lanza como un loco, ¿eh? Conforme veis que entra... Buah. yo voy como detrás de él, ¿vale? Como muy cauto, pero hago lo mismo, cotilleo todos los huecos de la casa, ¿vale? A Y todos no los... puedo decir, qué mal, esto, la casita esta da un poco de mal rollo. Claro, de la casa pequeña, ¿no? Quiero decir, de Sí. la mini casa, vale. De la mini casa. Sí. Yo, pues, yo Mif, miro el reloj. Voy a tocar así la madera para ver si está hecha de manera artesanal y voy a, ¿sabes? Como disfrutar el reloj. si os parece, voy a ir primero con eso. Porque parece estar perfecto. Desde luego, es un objeto, un mueble de lujo. Está hecho con una madera oscura, ricamente tallada y adornada con un montón de pequeños relieves que tienen como motivos temporales, es decir, de calendarios, de otras horas, está como... O sea, el propio reloj está adornado con cosas de reloj. Pero lo que te puedes dar cuenta, tiene un gran péndulo, ¿vale? Pues es un carillón. También muy brillante, dorado, dentro de una vitrina de cristal. Y lo que te puedes dar cuenta es que tiene cuatro cerraduras. Digamos, como en la parte del péndulo y esa parte que hay arriba que está tallada como con ramas también y con hojas y esto, hay como una fila en la que hay 4 cerraduras. Vale. Interesante. Pues nada, empieza como a cantar por lo bajín y ahí como está inspirada. Al ritmo, ¿no? Al clic, tic, tic, tic. De hecho, ya que lo tienes aquí, es un poco así de... No sé si lo oís. Oh, sí. Tic, 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 tic. Eso te da como un poco para el ritmillo. Mientras tanto, en esta especie de casa de muñecas, veis una reproducción exacta y desde luego, si es un juguete, es algo también de lujo. Tallado en partes piedra, en partes madera. Y desde la entrada podéis ver un vestíbulo. O sea, en la parte de abajo. Un vestíbulo que replica exactamente
el vestíbulo en el que estáis, pero como debía estar en sus momentos de esplendor. Si miráis por las otras ventanas, pues quizá veáis que hay una especie de salita de estar en el piso de abajo, una biblioteca con todos sus libritos muy pequeñitos, todo adornado con sus mueblecitos y todo esto, ¿vale? Digamos, la altura igual de esa habitación pueden ser total así, ¿vale? En la parte de arriba parece haber un dormitorio y un cuarto de baño con ricos mármoles, todo pintado con frescos como si fueran con motivos tropicales, y cada habitación tiene como un poco una decoración, una decoración concreta. Pero mientras Rick está mirando eso, Oligua, tú te das cuenta de otra cosa, y es que hay una especie de figuritas en el vestíbulo. Claro, al final es una casa de muñecas. Las casas de muñecas tienen que tener muñecas, ¿no? Pero uno va vestido con mucha ropa y de distintos colores. Otro parece que lleve una mochila y el torso descubierto y tenga algunas herramientas en la mano. La otra de pelo largo está como cantando una canción o algo así. Es desde luego muy extraño, y ese detalle te da como un cierto escalofrío. Vale. Me aparto de la casa pequeña, como muy despacito, como un poco asustado, y miro cualquier mueble que haya o silla que haya al lado nuestro y la muevo. Y miro dentro de la casa. No, si mueves cualquier mueble o algo de esto... y miras dentro de la casa pequeñita, sí. Pues no han pasado nada. Qué susto. Esas figuras se parecen a nosotros. Bueno, quizá... Tírame... Mira, vamos a hacer una tiradita. Y que aún no hemos hecho tiradas, que esto va a parecer que... Que no es rol. Que no es rol. Te la puedo pedir, pero bueno, en Actions... Tienes una tirada de percepción. Póntela en fácil. Si le das percepción ya te ponen los dados. Pues no hemos hablado del sistema, ¿no? Por cierto, es buen momento. No, sería un buen momento. Pero ya sé yo que me lo sé. Lo voy a hacer mientras tú lo dices. Claro, aquí se tienen unos dados de 6 caras, pero con que tienen como unas chispitas, ¿no? Como que son cada uno un éxito, ¿no? Creo que hay, si no me equivoco, 1 con 2, 3 con 1, 3 con 1, 1 en blanco y 1 con una X que resta, ¿vale? Entonces, para hacer cualquier tirada de habilidad, tienes un 1, 2 o 3 en ese atributo y tirarás tantos dados como tengas en ese atributo contra una dificultad. La fácil es conseguir una chispa, una spark, que lo llaman aquí. La media es 2 y la casi imposible o muy difícil es 3. Y para el combate lo mismo, lo que pasa que va por el nivel, y entonces el combat dice ese que os habéis subido ahora porque os hemos puesto en nivel 2 antes de empezar la partida, pues se tiran simplemente, es como la habilidad de combate, y se tiran esos 2 dados y ya está. Y para los hechizos y para todo, pues cada hechizo por su relación está relacionado con un atributo y haces esa tirada y ya está. Entonces me gustaría pedirte una de percepción con dificultad fácil. Pues vamos allá. Y entonces los dados saldrán aquí y está chulo y es bonito. Me gustan las chispitas, Sí, Sparks lo llama. Lo podemos llamar éxitos, pero... Normal. Es muy de este grupo. ¿Perdón? No te vimos ahora. Normal, difícil, imposible. Normal es la de 1, ¿no? Que pone una. Sí. Pues normal, perdón. Que yo tampoco me lo sé de memoria. ¡Éxito! ¿Os gustan mis dados? He cogido un diseño bonito. Sí. ¿Pero eso lo dices tú? Sí, hay como 3 skins de dados, ¿vale? Y están... no sé muy bien, en Actions, creo. El mismo sitio donde se tiran los dados. Sí, puedes elegir skins en la zona de Actions. Sí que puedes oír en esa parte que está a la izquierda de la casa, cerca de la escalera, unos ruiditos, como un... No sé si se oye. Y en cuando te giras a mirar, ves una pequeña rata
Esta es una rata bastante común en este mundo, pero un poco fantástica, claro, porque es como una rata normal, pero tiene como la pared, o sea, la espalda tiene como un poco acorazada y su cola termina como una especie de martillito o algo así, ¿vale? Pero bueno, son muy típicas, además tú como montañés sabes que son como muy típicas de aquí. Entonces en cierto momento se te queda mirando y luego y sigue corriendo. Pero cuando miras en la casa, no, en la mini casa, no parece haber ningún cambio que refleje lo que acabas de hacer. Menos mal, me vuelvo a quedar tranquilo. Vale. ¿Habéis visto estos muñequitos? A ver. En realidad, yo no estoy tan delgado, ¿eh? Yo no estoy tan gorda. No, creo que son muy parecidos a nosotros. Pero bueno. ¿Se pueden coger? Puedes intentarlo. Vale, pues toco el de Rake. Classic Master. Cuando estás casi a punto de tocar esa pequeña miniatura, figurita, de repente te das cuenta de que algo... Vamos a ver, cambiar la música, claro. Quizá esta. Chicos, fue un placer. Rake, fue un placer. Cuando estás casi a punto de tocarla, te das cuenta de que es imposible que esta casa de muñecas de repente sea tan grande. Porque esa entrada, ese vestíbulo, se está haciendo ante tus ojos, está como levantándose metros y metros. Hasta que casi dirías que ocupa todo lo que está alrededor tuyo. Y lo que estaréis viendo los demás es que al acercarse y tocar una de esas figuritas, Oligua, resplandeciendo de una especie de brillos o resplandor, vamos a decir que es amarillo o naranja, va haciéndose como más pequeñito, y de alguna manera como ¡flup! De repente como con un último va haciendo más pequeñito, y como al final ese vestíbulo lo traga o lo absorbe, ¿no? Porque él se ha ido volviendo más traslúcido dentro de esas pequeñas luces que aparecían, y de repente tú lo que puedes ver, Oligua, es que estás dentro de una mansión, ¿vale? Con un vestíbulo muchísimo más en mejor estado, muchísimo más lujoso y arreglado del que ahora mismo acabáis de visitar. Y creo que desde la entrada ves un ojo grande que te está... quizá te está mirando. No me miréis así, ¿vale? Os pregunto. Pero los que estáis fuera son donde veis la figurita de Oligua. Parece que es ahí donde ha terminado de su esencia o su ser, ha terminado de quedar absorbido. Pero ahí os quedáis, ¿qué vais a hacer? ¿Lo vemos moverse a la figura? Claro. ¿O vemos la figura? ¿Le vemos la figura en movimiento o lo vemos totalmente Es quieto? la figura como estaba. O sea, es una miniatura así. No, por favor. Vale. Voy a intentar a ver si se puede encontrar alguna forma de abrir la casa de muñecas. Es decir, ahí se puede separar el techo o alguna cosa para poder acceder a esa mismo, pero por arriba. Para eso la tendrás que tocar. Sí. Cuando tocas esa casa, de repente, tú mismo y Mif os podéis dar cuenta de que estás empezando a brillar con esas luces anaranjadas, amarillas, rojas, y te vas viendo, a lo mejor estabas tocando un poco el torreón ese que hay a la izquierda, viendo cómo crece y crece y crece hasta hacerse como el tamaño de una casa normal, y todo alrededor tuyo gira en una especie de vertiginoso torbellino en el que no eres capaz ni siquiera de distinguir a Maeve. Y de repente, cuando quieres darte cuenta, estás delante de Oligua en un vestíbulo completamente lujoso, mirándole a él. Creo que nos hemos teletransportado. Ajá.
Y en el vestíbulo no vemos las figuras ni nada, ¿no? O sea, solamente estamos nosotros. Os voy a poner la escena, ¿vale? Porque como aún no... Yo me he quedado fuera, ¿verdad? Todavía. De momento sí... ¡Maeve! Ay, no. A ver, No, perdonad, no, es que no, tengo Es aquí mi ojo todo... ahí. Asomante se pone. Le damos un puñetazo en el Yo creía que ibais a investigar más cosas, pero habéis sido... Claro, este sería el... Ha sido sin querer. el vestíbulo. En Voy a el que... servirme un vino. Claro, pues ahí, o sea, está todo como... estaría en su momento cuando lo habitaba la baronesa o la gente que viviese con ella. Hay bonitos pinturas o diseños en las paredes, como esa especie de rama, todo como con por lo menos a mí como máster me parece de un estilo muy Art Nouveau, en el que todo el mobiliario y la decoración es muy representando la naturaleza, pero todo con mucho estilo. Y desde luego los muebles, las copas que están ahí, las botellas, está todo en perfecto estado. ¿Y la hora del reloj coincide con...? Ah, te acercas hacia el reloj, ¿verdad? Ah. En ese momento te das cuenta de que se está oyendo algo que viene del reloj. Dice... Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y ahí te va... Lo que mejor le sale a Luis como máster son los acentos. Estaba haciendo acento, no lo estaba intentando. Es un acento de reloj. Claro, el acento de reloj. De acento de reloj. Y en ese momento vamos a ir afuera de esta casa, dentro de la casa. Porque dime, Maeve, de repente te has visto sola, ¿vale? En ese... Vale, lo primero, gritar. ¿Hola? ¿Me oís? Hola. Digo, TikTok. Eso no lo ha oído tu personaje, pero... No, es broma. Lo que sí que puedes oír es que... ¿Se oye mucho más rápido? O sea, ¿se oye mucho más fuerte el carillón? Se oye más rápido y se mueve más rápido las manecillas. ¿Cómo ha podido pasar? Son casi las 11 ya. Pero si no lleváis aquí ni 15 minutos, ¿qué ha pasado? Ah. No me contesta nadie, ¿no? Si grito, hola. Voy a dar una pequeña vuelta por la casa, antes que nada, antes de meterme. Vale. Quedan pocos minutos, pero cuando ves un poco las otras salas de la casa, te puedes encontrar estancias vacías que obviamente antes podían tener como esa réplica que hay de esa mini mansión. Podían estar dedicadas a una sala de estar, a una biblioteca, pero no queda nada del mobiliario, solo quedan escombros, trozos de muebles, montones de detritos que quizá fueran papeles viejos que se han ido deshaciendo con el polvo. Pero hay una cosa, vamos a darle un poco de lore a la baronesa. ¿Qué hay? Te pregunto, ¿qué resto de un tapiz, un cuadro, lo que sea, invéntatelo, hay que muestra una parte de la historia de la baronesa o de sus aventuras o algo? Pues entonces, sí, un tapiz sería guay. Como es ella con atuendo de escaladora encima de un pico nevado. En recuerdo de aquella vez que escaló uno de los 4 picos más altos de... Vale. Con 15 años. Por ejemplo, sí, si os queréis me cago los demás, aunque no estéis en escena, si os queréis inventar alguna cosa y entre todos también le damos un poco de lore a la baronesa. ¿Qué otra cosa puede encontrar Maeve en esa rápida pasada que hace a las otras habitaciones? Pero en el retrato sale su gato. Su gato. Vale. ¿Cómo es el gato? Dinos, Aligua. Que no. Pues hasta donde alcanza mi recuerdo. Eso te iba a preguntar, ¿qué recuerdos tienes de ese gato?
ese gato, bueno, gato o gatos, porque creo que lo iban cambiando generación tras generación y seguía siendo como el mismo gato. Oh. Y era pues el típico gato de super pijo con un collar Vale, y blanquito, muy como si fuera casi como un copo de nieve. vale. Perfecto. ¿Tiene un nombre en el collar o algo? ¿O no se ve? Es algo que brilla, una gema o un cristal. Ah, vale. Vale. Y que pone varón. Bueno, Varoncete. Little baloncete. Little. Baloncete. Y dinos, Rick, aunque no estás ahí, ¿qué otra cosa, qué increíble hazaña se ve en un cuadro haciendo a la baronesa? Pues, por increíble que parezca, está colgada de uno de los picos que se ve de fondo. Y el gato está, evidentemente, también... Si ella está así como cogiendo la cuerda, aguantando ahí recia, y bien, tiene el gato justo también así, encima de su mano, también así agarrado con las 4 patas, ¿no? Que es lo que se está viendo. La vemos en una pose muy épica, muy ahí... Perfecto, pues esto, si no queréis añadir nada más, para meter un poquito de narración compartida. Esto es lo que será lo que ve Maeve rápidamente mirando las otras habitaciones. Vale. Vale, pues entonces vuelvo al este y ya son las 11. Casi, casi. Y es que o sea, es tan bonita por dentro, ves un poco como... Y por fuera también, todos los artesonados que tiene, los relieves. Es tan preciosa, los acabados son tan bonitos de mármol blanco, de madera, para una cosa tan pequeñita, que te están entrando unas ganas de tocarla. Ven con nosotros. De verdad. Pero dime, Maeve, la decisión es tuya, ¿qué vas a hacer? Sí, claro, sí, no parece que haya nada aquí y hemos venido al juego y esto parece una casa de jugar, así que la toco. Perfecto. Verás cómo te vas convirtiendo en esa especie de luz anaranjada, amarilla, fantástica. Y cómo esa casa enfrente a la que estás en la entrada va creciendo y creciendo, haciéndose muchísimo más grande. Hasta que, por supuesto, te encuentras en un vestíbulo en el que tan tranquilamente me imagino a Oligua poniendo unas copas. Y Rake delante de ese reloj, ese carillón, que en ese momento... Toma una copa. Claro, como nos habíamos quedado... Claro, ¿quieres decir que estás haciendo algo, Rake? Simplemente observándolo bien, escuchándolo, golpeándolo. Cuando oyes más todavía ese tic-toc, 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 vas viendo que arriba, en esa parte en la que está como todo en la casa... tallado para representar de una forma muy artística árboles o naturaleza, a este carillón le están saliendo unos ojos, una especie de brazos, casi una boca en esa parte superior, y poco a poco te da la impresión de que ese carillón se está despertando. ¿Cómo se llama el de la Bella y la Bestia? ¿Cómo se No, llama? no me acuerdo, Gastón. No me acuerdo ya cómo se Gastón llama. y Lumière, ¿no? Gastón. No, me acuerdo cómo se llama el Gastón era candelabro. el malo. Mierda, Ah, pensaré. Y delante tuyo tienes ahí, casi ya completamente despierto, y TikTok. ¡TikTok! ¡Oh, por fin! Veo que tenemos nuevos aventureros en el desafío de la baronesa. Tú, buscaolas, ¿quién eres? Preséntate. Yo soy Tempo, el mayordomo especial y vigilante del desafío de la baronesa Grandidier. ¿Qué crees que tienes de especial para poder enfrentarte a este desafío? Pues tengo muchas habilidades, o Rake, que creo que no me he presentado, perdona, Tempo. Y bueno, he venido aquí sobre todo porque estoy buscando esos desafíos. Me gustan mucho los desafíos. Y aquí estoy con mis compañeros. ¡Ah!
¡Hola, Maeve! Oh, veo que son un grupo de 3. Bien. Dicen que es un número mágico. ¿Quién son ustedes? Esta señorita y este hombre... se toma usted muchas confianzas poniéndose el licor de la baronesa, pero... En fin, entiendo que está ahí para algo. Hola, un placer. Soy Maeve. No sé si... El que está bebiendo. Claro, no- Oligua está bebiendo, claro. Me acerco. Perdona. Te da impresión de el carillón, que en principio es un mueble sólido, robusto. Es un poco ondulante y hace como una pequeña de reverencia, ¿vale? Al saludar. Encantado, soy Tempo, el guardián de este juego. Yo soy Oligua. Bueno, has preguntado que por qué nos sentimos merecedores de esto. Bueno, como yo la Tita, bueno, yo a la baronesa la llamaba Tita porque había confianza. Recuerdo una vez que estaba haciendo como una montañita como de barro, unas figuritas, y se me acercó y me dijo: muy bien, Oligua, muy bien. Y la verdad que desde entonces pues siempre sabía que he sido su favorito. Las historias. Van a ser así todas las historias. ¿Dice usted, afirma usted ser familia de la baronesa? Oh, permita que me ría. Y el cariño hace un poco como un clink-clon, 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 así como de risa. Llevo sirviendo a la baronesa durante generaciones, para eso soy un constructo mágico, y no recuerdo haberlo visto nunca en esta mansión. Bueno, igual estaba en otra casa. Habrá que verlo. No En todo sé caso, entiendo que van a presentarse al desafío de la baronesa, al juego. ¿Entiendes bien? Sí, 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 evidentemente. Por cierto, Rey que está así como... Si está la puerta abierta o tal, como intentando mirar por dentro a ver si... Por favor, caballero, mantenga el decoro. No, yo no estoy... Yo no estoy examinando sus partes nobles. Si quieren, no tengo ningún problema. Y ves Pero que es curioso sus mecanismos. la puerta de la vitrina plom se cierra, ¿vale? Él cuando está hablando, a veces, claro, se ondula todo. Y se cierra de golpe, haciendo un poco ofendido. Yo te iba a preguntar si estaban las cerraduras, pero supongo que sí porque se ven en el dibujo, ¿no? Correcto. El rey, lo que te parece es que obviamente es un constructo, es mágico. Y seguramente lo habrá creado la baronesa. Y el crear esto incluso con magia, dar vida a un mueble así, o un constructo así, es de una... Es una capacidad técnica y mágica legendaria. O sea que estás delante de algo, desde luego, que a ti te flipa. Vamos, yo me pongo hasta sus pies. Así mejor, tampoco es necesario tantas formalidades. Recoge tus babas, Rey. Está usted en lo cierto, señorita. Aquí, como ven, hay 4 cerraduras. Deberán encontrar en cada habitación, este es el desafío, una llave. Si consiguen introducir y activar todas las llaves en mi pecho, bueno, no sé, aquí, antes de la medianoche, habrán completado el desafío de la baronesa. Eso que ella llamaba habitación de escape. Aunque no sé por qué lo llamaba así, porque hay más de una habitación. En todo caso, ustedes ahora no son más que invitados en esta casa. Los invitados empiezan, por supuesto, en la salita de estar. Si logran superar ese desafío, tendrán a su disposición las otras 3 habitaciones. La biblioteca, el dormitorio, el cuarto de baño, para enfrentarse a sus peligros en el orden que quieran. Pero empezarán, si empiezan, por la salita de estar. Fantástico. Por cierto, Tempo, ¿cómo discurre aquí el tiempo? Si me dieran una rueda dentada más cada vez que me han hecho esa pregunta. Por eso soy el guardián de este juego, o de esta mansión dentro de la mansión. Discurre de forma normal, pero desde luego, por eso un carillón, un reloj, es el árbitro de todo este juego. Yo, aunque esté aquí, podré hablar con ustedes en todas las habitaciones para quizá darles alguna pista o ver cómo van.
Pero en principio son las 11:30 y a medianoche de la mañana, por supuesto. Y a medianoche se termina el desafío. Yo tengo Ya una está. pregunta importante. ¿Habrá refrigerios o vino en todas las salas? Como usted bien sabe, ya no creo que necesite mi ayuda para descubrirlo. Usted solo se vale por eso. Aunque no conseguirá ninguna llave, digamos, bebiendo y comiendo la comida que encuentre y que ha dejado la baronesa aquí. Pero sí, si encuentran algo, pueden alimentarse. Si lo deciden. Bueno, pues si acaso me llevaré esta botella. Pues vamos a la salita, ¿no? Si ya son 1:30, el tiempo vuela. Os voy a pedir una tirada. A ver, aquí os puedo pedir una tirada a todos, ¿verdad? Os voy a pedir una tirada de percepción. Para daros una oportunidad. Y hay que elegir normal, no sé qué. Eso lo hago yo. Ah. Así. Porque yo creo que... Tirada secreta. A ver... Percepción... Imposible, ¿no? Venga, normal. Y ahora os mando una request de tirada. Oh. ¿No? ¿Está guay o qué? Yo no me lo veo como sale, pero... Mola. Llega una carta de un máster. ¿Cómo mola? Si soy muy chulo, puedo subirme la dificultad. Claro, ponerla en la... Es normal. 2. Están siendo buenos dados, ¿eh? ¿Quién ha sacado el 2? Hay un chat, a ver. Oligua, sí, Oligua. A ver. No sé dónde está, pero hay como... En Gamelog pone también, es como el chat de Roll20 y pone un poco lo que se ha ido para cuando tiráis todos a la vez. De acuerdo. Sobre todo Ligua, que creo que es el que ha sacado dos Sparks, dos chispas. ¿He sido yo? Es el vino. Creo. No lo sé, a ver. Sí, Sí. creo que sí. ¿Reconoces ese sonido que suena mucho más fuerte? Esas patitas que ahora son patazas que corren. Porque por la entrada, si las encuentro, están entrando... Digamos, y por las ventanas están entrando 3, ¿por qué no? De estas ratas que antes, Olivo, habías visto paseando por la casa. Pero claro, ahora vosotros sois pequeñitos y ellas son muy, pero que muy grandes. Veis de cerca toda esa especie de armadura que tienen en la espalda, esa cola de armadillo más que de rata. Estas son unas Hammertail Rats, unas ratas cola martillo, las podemos llamar. Sí. Y como os habéis dado cuenta un poco de que estaban entrando, de que parece que hace tiempo que no comen, ¿vale? ¿Esa ha sido la percepción? Claro. Tienen hambre. Y de que os enseñan los dientes y que están olisqueando algo por fin de su tamaño, tenéis una oportunidad de hacer algo. ¿Qué vais a hacer? Reagrupación. ¡Agruparnos! Agruparnos. Pues, a ver, venga, chicos, ¿a por ellas? ¿O salimos corriendo hacia la salita? Parece que ¿Qué una... sabemos de los animales estos? ¿Qué sabemos si...? A ver... Yo soy de la zona, entonces igual sé algo más de... Si no les gusta el fuego, no les gusta algo. Vale. Lo que sí que podéis ver es que ahora mismo lo de ir a la salita es complicado porque está entrando una por la ventana, otra por el pasillo que da a la salita, otra por la entrada principal. Si vais a hacer algo, tendréis que hacer aquí. Te voy a pedir una tirada a ver de qué puede ser. Eso de... Cultura, ¿no? Cultura. Sí. O naturaleza. Naturaleza mejor. Vale. ¿Dificultad? Naturaleza... a ver, pues te lo puedo decir, porque esto sí que venía. ¿Qué estás intentando hacer? ¿Recordar si sabes algo de ellas? ¿O estás intentando interactuar o hacer algo? Recordar cómo se cazaban o si tenían predicción por algo o huían de algo. Sobre todo si algo les hace huir. Ponme la dificultad de 2. La segunda. Vale. Voy a tirar un dado. Va a ser difícil, ¿vale? Pero confiad en mí. Estas ratas me las conozco un poco.
Qué buen debe estar. Aún así, Vale. las conoces, sabes que cuando están hambrientas, o sea, que el hambre nunca se les acaba. Quizás sabes que algunos de tus congéneres que tenían más trato, desde luego que conocen más la naturaleza que tú, han llegado casi hasta poder entrenarlas o comunicarse con ellas, pero no es algo que desde luego conozcas tú. Mif, Rake, ¿qué vais a hacer? ¿En cada una ha venido por un sitio o hay Sí. algunas que estén así juntitas? Son bastante grandes. También caben lo justo en este salón. Vale, lo digo porque si nos lanzamos al ataque puedo intentar hacer daño en línea. Si está... Ah, vale. Claro, ahora mismo, claro, sí que esto es como un poco oportunidad de intentar hacer algo antes de entrar y que veamos cómo es el combate, porque vamos a meter un poquito de combate y tal. Claro, pero los combates se pueden intentar evitar haciendo cosas, ¿vale? Esto tampoco es un puzzle, pero... Vale, pero entonces, ¿vemos algo en la sala que podamos utilizar para...? así en Hay especie... un reloj gigante. Lo que podéis ver es que Tempo ha dicho, normalmente, otra vez esos animalejos. Normalmente yo soy capaz de espantarlas, pero quiero ver un poco qué hacen ustedes. Vale. Hace como que tal y se echa a dormir el tío, ¿vale? Se puede poner así. ¿Vale? ¿Qué personaje más curioso? Le gusta, a Maeve le gusta. Y está como durmiendo. Vale, pues nada. La pared que había detrás de Tempo se puede mover o algo. Que estaba donde estaba el árbol, que estaba así. Cuando te pones contra ella, parece que no. Esos diseños que se ven un poco detrás de estas ratas, pues son diseños que están un poco metidos en la pared o pintados. Yo creo que están más grabados como con otra beta de... incluso de metal o algo así distinto de la pared, porque aquí se ve súper bonito, pero moverse no se puede mover. No suena como si fuese a hueco o hubiese por ahí algún sitio para meterse, ¿no? No te hago ni tirar en principio, no. Vale. Vale, pues Maeve, ¿vais a hacer algo? ¿Eh? Mm, ¿Les cantas algo? No, aún no. Pues entonces vamos a descubrir cómo es la vista de batalla de Fablecraft. Espero que no se rompa nada. Vale. ¡Ojo! Esto no es el combate directamente, sino es como un momento que tengo yo para setear la escena, ¿vale? Vale. Y vosotros Pues a mí pues me pegó a la pared arriba. y vosotros creo que también, claro, creo que os podéis mover, ¿eh? Entonces, por ejemplo, una ha venido por aquí, habíamos dicho. Otra quizá estaba por la entrada, será esto, pienso yo. A ver. Por aquí. La entrada es abajo, sí. Y nos falta una tercera rata, por supuesto. Que la puedo meter aquí. Vale. Aquí veo muchas ratas. Uy, esa ya está ahí. Sí, ahora la muevo, ahora la muevo. Y no sé, yo creo que ha entrado por la ventana también, entonces debe también estar por aquí. Como estaba en el dibujo, pienso yo. ¿Y vosotros os podéis mover? Yo no he podido. Sí. Claro, ponte, sí que es. Solamente el que le toca. Estabas cerca de la pared. Me coloco ahí en la pared, ¿no? Exacto. Puedo poner aquí. Sí. Y los demás no sé decir. Es que yo no me puedo mover, creo que lo tienes que seleccionar tú. Claro, parece que está seleccionado Rey. No, a mí sí que me deja, sí, exacto, eso voy a decir yo. Si yo lo selecciono, sí que me sale la cuadrícula. Pero Pues por donde. Es que la batalla aún no ha empezado. Esto es como el setup. ¿Vale? Ah, vale. pues yo que sé, ponme ahí. Ponme detrás de Rey, ahí a la derecha. Escóndeme un poco. ¿Aquí? Ahí, perfecto. Ahí. Tú estabas con Tempo hablando. Y cerca de las copas. ¿Vale? Bueno, las copas estaban ahí, o sea que. Me imagino a. ¿A Oligua por aquí a lo mejor? ¿O más adelantado quieres? Me habría gustado que me subieras a la pared, pero vale. Aquí, ¿no? Sí. Ah, no, pero ¿dónde querías? Pues, Ah, mira, la cuarta es que estaba aquí, la voy a quitar. Es que, Luis, no hay ninguna manera que cambies el foco, porque está en el personaje de Rey y nosotros no podemos tocar los otros, ¿sabes? Sí, al empezar la batalla sí que puedo hacerlo.
Porque actúa antes él o... A ver. Debe ser que actúo yo primero. ¿Y así? Ahora. No, Ahora... no puede. No. No. Hoy, por cierto, veo cuatro ratas, ¿eh? Sí. En la de Sí, arriba sí, ya he no. quitado una. Ah, no. Uy, que aquí hay muchas ratas, Madre No mía. quiero asustar a nadie, pero chicos, hay 4 ratas. No. Vale, a ver, voy a mirar todo el mapa para ver que no hay. Hay 3 solo, ¿no? Vale. Sí, ahora sí. Pues ahora, esto ya es un poco parte de lo bueno, es que las tiradas y todo va un poco tipo videojuego y simplemente pues hay que en cada turno podéis mover y hacer un ataque, que son los hechizos que tenéis, y se tiran los 2 dados de combate que tenéis por nivel. Y basta con sacar una chispa para poder atacar bien, y según sale mejor o peor, pues se puede hacer más daño. Como lo que te aconsejan un poco es, como va un poquito solo, no tenemos que estar calculando todo, pues aprovechar para describir y rolear un poco, ya que la parte de reglas que yo nunca me sé de combate va un poco sola, ¿vale? Entonces, empiezo el combate, ¿os parece bien todo así? Sí. 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 Pues le doy ya. Y ahora sí que el juego ha repartido iniciativas y es el turno de Rake. Entonces, Rake, ¿qué vas a hacer? ¿Te puedes mover, creo? Vale, voy a probar. A ver, déjame primero mirar a ver cómo funciona. Sí, los hechizos, luego todas las dudas. Si le doy, me imagino que me saldrá el área de acción. Vale, Sí, perfecto. correcto. No, pues así veo el área de acción de cada cosa. Para ver y si ahora llegas a las ratas, claro. hacer un poco de narrativa. Vale, pues lo primero que cuando Rake ve que se acercan por ahí las ratas, la primera que tiene delante es justo esa, la que entra por la puerta. Correcto. Entonces digamos que se lanza por ella, pero lanzándose desde arriba para ver si consigue detenerla. Vale. ¿Vale? Entonces digamos que pega un salto para ir a por ella. Dale, lo puedes arrastrar, ¿no? Ahora sí. Ahí. Uy, espérate, que igual no llego, que soy muy listo. Vale, no, lo que voy a hacer es lanzarme a por ella. Vale. Un segundito. Ahora. Claro, desde ahí igual ya le puedes tirar alguno de los hechizos que tengas de range, creo. Sí, desde aquí sí que tengo uno de rango que sí que entro. Entonces, él tiene lo que es una de sus armas que lleva, es así como, vais a ver, como de repente cuando se lanza por ella, hace así como con su magia de donde él viene, de las aguas y demás, sale así como entre sus manos, como si fuese una especie de tridente de agua, ¿vale? Y se lanza a por la rata, pero vamos, a tope. ¿Hola? Ahí estamos. ¡Hola! Doble pifia. Oh, epic failure. Vale. Creo que la pifia lo que hacía era que la rata te pudiese golpear gratis, pero parece que también ha fallado, ¿vale? Ah, pues a ver, ¿qué vamos a hacer? Yo tampoco sé muy bien los ataques que tiene cada rata, ¿eh? A Pues ver, vaya, digamos los que como es más inventor que otra cosa, pues lo ha intentado utilizar su magia, pero... moja un poco Gracias por nada, Rake. moja un poco a la rata, pero esta se hace así. Es demasiado grande. Y gruña así. Vale. Cuando veáis un ataque que pone melee, es que es cuerpo a cuerpo, ¿no? Y los de... Luego está el Ranked, que es a distancia, y el especial. Vale. Y si veis que pone cool... No, Sí, eso es eso que tiene turno para volver a cargar ese ataque. claro, que si lo gastáis, creo que tienen que pasar X turnos, lo que ponga ahí, para volver a usar ese, ¿vale? Pues no sé, la rata no sé si se puede mover hacia Rake, quizá. Porque ha visto atacarla a su compañero. Cha, cha, cha. Y ahí, pues, que va a intentar. A ver. Van todas a por ti, ¿eh? Con esa cola. ¡Guarda aquí! ¡Guarda aquí! Vale, va como un poco corriendo, tom, 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 tom. Y casi aprovecha la inercia para como derrapar, intentar darte un golpe con ese martillo con esa cola de martillo que tiene, ¡pam! Con la que puede girar ágilmente, para el tamaño que tiene, van bastante rápido. Así que contra Rake. Y ya está, ¿no? No, tengo que coger el bite. Ah, vale. Ahí. Ay, no. Perdón, pues te ha tirado un mordisco, pero ha fallado. Vale, de todas maneras. Aún así, vale, narrativamente he intentado hacerlo de la cola, pero no ha salido. Sí, pero ha salido mal, le he metido ahí un saltito. Es el turno de Maeve, creo. No, yo voy bastante... No, es el de... No, le toca a Oliwa. Me toca a mí. Ah, es verdad. Ah, vale, sale siempre en el 1. Ah, vale. Van cambiando. Sí, está Se arriba. van pasando para Vale.
Pues sí, eso es lo bueno, que va solo. Tenemos aquí un mini Hero Quest. Claro, esta es la parte de figuritas más de Ande, ¿vale? Que aunque sea un Sí, está poco guay. narrativo... Pero bueno, está muy vistoso. ¿Qué vas a hacer, Oligua? Estás muteado. Me acerco a la rata más alejada. Vale. Describo lo que veis. O sea, básicamente me vais a ver correr como una nenaza, ¿vale? Corriendo en plan loca. Como asustado. Y esquivando todas las ratas que puedo. Pero acabo al lado de la otra, de la más lejana. Y de repente me echo como para atrás. Y le lanzo como muchos cubitos de hielo. Se me ¿Cómo acaba de salen? imaginar un ¿Cómo? poco ¿De a dónde? lo Jack Sparrow, ¿eh? ¿De dónde salen? ¿De dónde salen esos? Claro, ¿cómo es la magia? ¿De dónde salen esos cubitos? Si nos lo quieres contar, ¿eh? Y si no... Vale. Es un hechizo de melee, con lo cual tengo que estar cerca. Sí. Vale. Y entonces lo que tengo que hacer básicamente es, como con mucho asco, tocarla para intentar enfriarla. Vale. Con los cubitos. Dale. ¡Qué asco! Mucho más daño. Toma. Ponía Y además tiene vulnerable. animaciones guay. Sí, pone Sí, vulnerable, creo que tiene- le ha dado una condición que no sé qué hace. Supongo que igual le hace más daño en el próximo ataque. Es que en las reglas tampoco viene mucho, a ver. No. No, solo dice que es vulnerable. Tiene una condición mala, o sea que esos cubitos parece que esta vez se quedan clavados al pelaje de la rata y van extendiendo esa especie de hielo. Y la rata parece que no le gusta nada el frío, no le hace bastante daño. Le toca a esta rata, ¿no? A ver. ¿Y qué elegirá esta rata? Voy a mirar primero qué cosas tiene. ¿Contra quién era? Es que aquí no puedo tirar dados para decidir. Así que creo que viendo que hace daño a su compañera, que no tiene que preocuparse mucho de este ser que solamente le ha mojado, ¿vale? La rata se acercará a Oligua y esta vez sí atacará con la cola también. Sentimientos, según dices. A ver. Es que ¿No tendrá un...? Es que lo puedo mover, es que lo puedo ¿Un empujar. espacio? Le puedo empujar, Vale. claro. Entonces a este... Pues no sé cómo se hace, ¿eh? A ver. Primero esto. Aquí. Vale. Ahora sí que lo ha hecho, ¿no? Sí. ¡Oh! Y te ha hecho, vale, efectivamente lo que has visto. Al llegar, más o menos como ha hecho la otra, pero que ha fallado, con la inercia del correr, ha dado la vuelta, con esa cola de martillo te ha dado, ¡oh! Y te ha tirado hacia atrás, hacia que te caes de culo, de hecho, contra uno de los primeros escalones de la escalera. Y Maeve, ¿qué vas a hacer? La escalera está muy cerca. O sea, por ejemplo, los que son de distancia, vale, 5. Claro, el daño es fijo lo que hacen los ataques, ¿eh? No se tiran dados. Pues... Voy a tirarle uno de estos de Son distancia. 8. O sea, aguanto Acerco 2 un golpes más. poquito. Y lo que voy a hacer este Radiant Beam, voy a hacer una nota musical, tipo ¡ah! Solo algo así. Y un rayo de luz va a salir y va a atacar a esta. ¡Dale! ¡No! ¡No! Vale. ¡Epic failure! ¡Qué triste! Me Maeve. temo Gracias que... por tu colaboración. Me temo que La no nota no era parecen buena. tener demasiado oído o quizá los nervios del momento no te han dejado... Estos dados no van bien. Vale, ¿a cuál habías tirado? A La que está al lado de Rey. Ah, vale, pero esta es la que tiene que atacar. Pues entonces esta de nuevo se va a acercar aprovechando que Oligua está
Aunque la ves bastante dañada, renqueante, todavía con un montón de esos hielos, pero está desde luego más enfurecida. Y te va a pegar con sus fauces, porque ya no se puede mover, ya no está tan ágil. Va a intentar hacerlo por lo menos un buen mordisco, aprovechando que tú en ese momento te has quedado por un momento sentado en uno de los escalones. Así que... Ahora entiendo por qué la tita tenía un gato. No, 0. Y es un failure, o sea que, pero no lo consigue, ¿eh? Parece estar más dañada de lo normal. Rake, ¿qué vas a hacer? Pues... Vale, perfecto. Voy a intentar desplazarme entre las ratas, ¿vale? Pero a la vez para poder como pasar entre ellas y inmovilizarlas, ¿vale? Así como si fuese un chorro de agua, ¿vale? Que pasa por ahí en medio. Vale. Eso es lo que voy a intentar. Perfecto. Y vamos a ver... ¿Eso es lo que pasa en su cabeza? ¡No! Eres el bombero. ¿Y eso qué...? Claro, ¿qué hechizo era? ¿Qué ha fallado? El especial. Vale. El Meteor Leap. Oh, pues ya lo siento. Claro, conforme avance el combate, esto al final también es táctico un poco de figuritas. No hace falta que estemos describiendo todo absolutamente, ya está. Pero al principio pues mola un poquito. Cuando queráis, chicos, hacer algo, ¿vale? ¿De cuál es el turno de esta? Ah, de esta, vale, me lo marca. Pues creo que Rake te has intentado mover con ese tipo de agua, pero te has dado de bruces con la rata. Es demasiado grande, demasiado fuerte. Y aunque no puede girar demasiado, con sus fauces va a intentar atacarte de nuevo. Pero desde luego falla. Quizá ese exceso de agua, ¿vale? Le está dejando un poco... Sí, más resbaladiza. Oligua, la esperanza de este grupo, porque de momento es el único que ha atacado con éxito. Es critical mal. ¿Qué vas a hacer? Es un Fireball clásico. Oh, un ataque a distancia. ¿O no? Chan, chan, chan. Va a seguir intentando cristalizar, tirarle cubitos. Quina emoció. ¡Ai, em fa mal la panxa! Esto es lo malo de ponerle figuritas a Jacinto, que optimiza mucho, ¿vale? Todo el... ¿vale? Por fin. Pero bueno. Claro, vosotros mientras todo lo que queréis rolear entre vosotros mientras está pasando todo esto, lo podéis hacer en cualquier momento, verdad, ¿vale? Es verdad. Pues yo me voy al sofá a ver si me protejo un poquito. Y paso como con asco por la otra rata. Me voy hacia el sofá y sin perder de vista las botellas que están ahí en la mesita de vino, hago un sonoro eructo y de repente... ¡Wow! Digo que hace cosas. ¡Wow! ¿Qué ha pasado ahí? Ha salido un eructo de picante, ¿no? Veis como una especie como de gran eructo y cuando llega donde están, en el centro donde estaban ellas, se ramifica. Vale. Eso a la rata no le ha gustado nada. ¿Dónde se puede poner? Quizás se aparte un poco... Quizás me tienen miedo, ¿vale? Ya, ¿no? Claro, eso le ha hecho daño y entre... Claro, no era la misma a la que le has hecho daño antes, ¿no? No, esa era la escalera. Ah, pues no, pues yo creo que se va a ir hacia... Va a ir hacia aquí. Y cogiendo carrerilla va de nuevo a intentar hacerte ese ataque con la cola. Si lo consigo hacer. Vale. Uf. Uy, 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 uy. Uf, uf, ahí va. Uf, estás, desde luego, has salido corriendo y con la carrerilla ha podido darte un buen golpe. Quizá te haya hecho más daño del normal porque también está un poco ardiendo y parte de eso fuego también te ha pegado. ¿Qué vais a hacer? Y de repente veis que como Maeve se concentra mucho y suelta como un...
A ver cómo funciona esto. No sé si te ha atacado a ti o a la rata. Entonces, cura a uno y hace daño al otro. ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Por fin ha salido algo! ¿Lo ha hecho musicalmente por poner el detallito o algo? ¿Lo ha hecho cantando? ¿Cómo Esta en hace? concreto es como un suspiro, es más como la respiración ahí. Vale, de acuerdo. Uf, esta rata, a ver, en algún momento se asustará, ¿eh? Tampoco... Vale. O sea, no las vamos a matar. porque por lo visto está el combate de No, prueba. vosotros seguro que no. El combate fácil. A ver, No, hombre, ahora ya tenemos la mecánica, no veáis más. claro. Oh. A ver. Es que no me quiero ensañar con él. Con el moribundo. Ven a por mí, no tienes... Venga, va. Lo voy a poner aquí y esta rata se pone un poco detrás. Esta además era la que estaba un poco dañada de antes con el hielo y tal. Se va a poner al lado de su compañera o su compañero, no sabéis muy bien. Y Es que ya casi dan pena. y va a terminar el turno. Vale. ¿Quién le toca? Miguel. No. No, es que tengo que darle otra vez. Vale, ¿no? A ver. Sí. No, tengo que darle aquí. Y En claro, turn. si queréis terminar el turno. Ahora sí, Vale, perfecto. Vale. Pues Drake veis que vuelve a intentar cargar la lanza de agua. Eso nunca te funciona. Te lo he dejado a Después, huevo ya. para que pruebes el ataque que va en línea, por Dios. Sí, señor. ¡Hombre! ¡Wow! Bien, este sí ha funcionado. Pero ¿por qué no he hecho el turno de la... Vale, ¿y cuál queda ahora? Esta de aquí. Uf. Nils, tienes un shield. Sí, me ha dado escudo. Es que está muy guay porque le hace 5 de daño y además me da 3 puntos de escudo. Vale, y la rata rabiosa, mojada completamente, va a intentar... ven. Va a intentar pegarte un mordisco. Pero desde luego parece que estás haciendo mella en su moral, si acaso tiene eso la rata. Oliwa, ¿qué vas a hacer? Has estado en graves problemas, pero gracias a Maeve has recuperado bastante salud. Pero te has visto por un momento casi la vida pasar por delante de tus ojos. Pues... No te estamos oyendo, me parece. Está concentrado. mm, Oliwa, mata a una de esas ratas de una vez. Deja de jugar. Haz la sardera en el infierno. Fireball. Ay, se pone arriba lo que está. Eso no lo había visto yo. Bueno, con uno vale. Con uno vale. Sí, señor. Uno con el agüita, el otro con el Toma. fueguecito. Claro, y si lo de antes era un eructo, esto Oliwa que ha sido. no os voy a engañar, ha sido todo esto. Vale, no, claro, que yo creía que era otra cosa. Ya, eso ha sido más poderoso que el otro. A ver, ¿a cuál le toca esta? Devising a Vale, move, vale. pone arriba, pensando su movimiento, la rata. La rata Device. rabiosa va... Duda por un momento qué hacer, pero te tiene al lado, entonces... No, mira, ha visto que salía una especie de luz luminosa y quizá sea la más peligrosa, quizá sea la líder de la manada y por eso atacarla quizás sea lo más... Totalmente de acuerdo. Exacto. Lo más inteligente. Y como coge carrería de nuevo, va a intentar pegar con esa... A ver. Así. Y así. Es que creo que os puedo empujar, pero no me está saliendo, ¿vale? Pero así que... ¡Success! Te la mete un ¡Oh! Así que se le empuja, ¿vale? Y te deja un poco más para atrás y te ha hecho un poco de daño, sí. Pero Maeve, ahora tienes un momento para reaccionar. Pues espera, vamos tu a ver, la turno. rata... Pues ahora le va a dar aquí con su Life Siphon. No es agua, pero... Como que le absorbe Sí. un poco de la vida. Se ha quedado un poco de su vida. ¡Wow! Un poco, dice. Vale, y... Claro, lo hacías de alguna manera por si quieres poner color o luego no lo haremos todo el rato en los combates, Claro. pero como es el primero... Lo pensaré, como Perfecto. volveremos a usar la siguiente versión. Esta rata que está más mal que bien, creo que irá hacia la puerta y abandonará la escena. No sé si puedo
quitarla de aquí, por ejemplo. Pero correrá para salvar su vida. Mirando a Ahora las que van a demás, sacar el mirando a agua. las demás, y por un momento pensáis que hace. ¿Ves cómo te salen bien los acentos? Y parece que están hablando entre ellas, ¿vale? La que está al lado de Maeve hace. Y la otra, la que está al lado de Rake, está que no sabe muy bien qué hacer. Y al final, la que estaba en la puerta hace como un. Que el equivalente en rata de que os den. y se pira, ¿vale? Y parece que si pudiéramos ver los jugadores lo que está diciendo, dicen, mejor pasar hambre que morir por unos especies de insectos mucho más pequeños que nosotros. Y Rake, ¿qué vas a hacer? Es tu turno. Pues voy a aplastar a la rata contra el suelo de un banderazo. ¡Wow! A ver si la dejo ahí. Bien. Está completamente movilizada. No puede hacer, no puede no puede moverse. Pues entonces desesperada, quizá mirando hacia la puerta y pensando que tendría que haber hecho caso a su amiga que le ha combinado a irse de ahí, va a intentar a la desesperada morderte, pero ves que está en un estertor en sus últimas fuerzas. Aún así, desesperada, saca bastante fuerza, ¿eh? Pero desde luego quizás sea lo último que haga este animal. Y recordad, ellas han empezado queriendo comeros, así que... vale. Oligua, ¿qué vas a hacer? No, vete a la de Rake porque aún me queda mi turno y le queda entre... Esta me la chupo yo. menos uno, esa, menos ¿no? dos. Luego le toca a la rata, ¿no? ¿Eh? Luego le toca a tu rata. Luego toca Da la igual. rata. Vale, pues... Pues no, dale a la que quieras en realidad también, luego me puedo mover. Claro. Sí, y la mía está inmovilizada. Lo que voy a hacer es, básicamente cojo la botella de vino y repito lo del eructo, pero con la botella de vino. Y me desplomo en el sofá. Acojonado. Y... ¿pero estás haciendo algún combate o estás haciendo algo? ¿O sea, estás haciendo algún ataque? Sí. ¡Oh! Le ha dado el último trago. ¡Oh! Y esa rata... Claro, parece que ese licor viene fuerte o picantón, porque desde que lo has empezado a beber, ¿vale? Y desde luego una de esas ratas, bueno, pues acaba completamente fallecida, ya lo sentimos. Pues me iba... Estaba buena la rata, ¿sabes? Ni hay algo... Le va a quitar lo que le queda de vida. ¡Oh! Y recuperar Muy el- bien. ¡Victoria! Vale, y ahora El podemos... combate de prueba ha sido muy challenging. Por eso, uf, ya Me he quedado en veremos. línea, ¿has visto? Sí, muy bien. Vale, Vaya. y yo aquí creo que puedo terminar el combate, ¿no? Exit Battle Map. Vale, perfecto. Y volvemos. Vale, entonces estas ratas no están aquí. Es el recuerdo que teníamos de la rata. Estas no son las ratas. que Vamos a buscaba. volver de nuevo. Y podéis ver cómo justo después de que el peligro pase, el tempo se empieza a desperezar y dice, ¡oh! ¡TikTok! ¡TikTok! Entonces, están todavía aquí. ¿Han terminado con esos animalejos? Si lo han hecho, quizá tengan alguna oportunidad de sobrevivir al juego, a la habitación de escape. Así pues, están decididos a probar la salida de Star. Uf, Por vamos. supuesto, para eso hemos Reto para venido. la mente. Por supuesto. Tengo un poco de ardor, pero vale. ¿Nos acompañas? Yo estaré presente en todas las habitaciones. Si se dirigen a mí, mi voz les acompañará. Al fin y al cabo, soy el vigilante mágico de este constructo, de esta mansión de desafío. Sí, sí. Así pues, si no tenéis nada más que comentar entre Solo una os- pregunta al reloj.
¿Está la señora de la casa? Oh, ya sabe usted bien que hace mucho que no sabemos de la baronesa Grandidier. TikTok, TikTok. ¿Cuánto? ¿Y ves que se queda un poco parado? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto? No. La baronesa volverá cuando termine de hacer lo que tenga que hacer. Eso estoy seguro. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Entonces, la salita de estar, buena suerte. Vale. Vayamos, pues. De acuerdo, entonces a la sala de estar se ha dicho, pues... buena suerte y espero que no sean como los últimos y vuelva a verles después de estar en la salita de estar. Solo decir a mis compañeros que Gracias, las Pepo. ratas esas en realidad parecen como una pequeña familia, ¿no? Me dan pena. Ah, olían mal. Estaban Pero bajo. sí, a mí también me dan algo de pena, la verdad. Las buscaremos, a las que han sobrevivido, y las curaremos cuando salgamos. Vamos, anda. Porque las demás están muertas. Lo siento, esto es un poco imagen de D&D. Pero en fin, os teníais que defender. Si no, ellas no habrían tenido tantos miramientos con vosotros y os habrían merendado. Así pues, entráis en la sala de estar, que parece Tempo de alguna manera poder agitar la puerta para indicaros dónde está. Y cuando entráis en esa salita de estar, ¡pum!, la puerta se cierra detrás de vosotros con un gran ruido. Y casi si os dais cuenta, ¡pum!, cuando os giráis, esa puerta desaparece. La que tenéis, no la que tenéis delante en esta ilustración, sino la que tendríais detrás. Y ahora mismo estáis en una sala de estar, una salita rectangular, decorada desde luego lujosamente. Todos esos muebles de factura sólida, artística, perfecta, decorados con oro, con filigranas. Toda esa especie de puerta que está con el círculo y esos ribetes que la misma pared tiene en dorado, en oro, que hace todo que sea maravillosamente artístico. Es todo como estar como en un museo del interiorismo, ¿vale? Si alguna es quizá un vislumbrar lo que puede llegar a ser la casa de arriba, ¿no? Si llegáis a completar el desafío, desde luego, y a heredarla. Pues hay sofás, algunas plantas, la luz entra por esos cortinajes y estáis viendo como detrás de la puerta que ha desaparecido aparece un pequeño, un alto pero estrecho espejo quizá, como si fuera un espejo de estos que tendría alguien en un vestidor para mirarse los modelitos, mirarse la ropa que va a llevar, pero está, digamos, sustituye a la puerta, ¿no? En la pared, está, digamos, como ahora excavado dentro de la pared. Así que, ¿qué vais a hacer? Este es el primer sitio donde debéis encontrar la primera llave. ¿Se supone que es tal cual lo vemos en esta foto? ¿En esta imagen? Sí, podría ser. Por ejemplo, yo que sé, se ve un cuadro que tiene una cerradura. El de la cerradura, ¿verdad? Vosotros también os habéis dado cuenta, ¿no? Sí. Yo no me he dado cuenta. Pero cuando lo ves, quizá veas que es un efecto óptico y que no era tanto una cerradura. Pero es la baronesa haciendo algo. ¿Qué está haciendo en este cuadro? Es abstracto, pero es ella. Vale. ¿Qué tiene de especial ese cuadro que representa? Es la baronesa domando un tigre. Ah. Así como... Pero ese tigre recuerda curiosamente a su gato. Ojo, vale, al varón, como un gran copo de nieve. Al varoncete, es blanco, claro. Quizá esa forma que hay ahí abstracta, un poco, es lo que te ha engañado cuando te acercas. A los demás, ¿qué estáis haciendo? Me gustaría preguntaros. Pues me acerco al espejo para tocarlo. Vale. Deja de tocar cosas. No sabes lo que pasa cuando tocas Tengo que cosas. tocarlo todo. Tengo que averiguar cómo funciona todo. Y casi esperando que vuelvas a brillar para pasar a otra dimensión reflejada, tocas el espejo
y no pasa nada. Oh. Oligua, ¿qué estás haciendo? Yo estoy comiendo. Yo me acerco al sofá, el que tiene los cojines. Ah, perfecto. Me siento y rebusco por debajo de los cojines. Me temo Sutilmente. Como disimulando. me temo que no hay moneda. Hay quizá un poco de pelusa de gato, pero ¿cómo puede ser? Pero desde luego son pelos blancos. Y... Rake, tú que estás más cerca del espejo, te has mirado y de repente tu mirada se fija un poco en el suelo y parece que una línea negra empieza a aparecer desde abajo del espejo que pasa entre tus pies y va atravesando el centro de la habitación, va cogiendo más grietas y de repente el propio suelo de la habitación... Voy a poner otra música. Vale. Por ejemplo... Tiempo limitado, chicos. Empieza a hacerse pedazos y el suelo bajo vuestros pies, que no el de Rake, porque parece que todo menos una pequeña, como si fuera un balconcito o como una pequeña, apenas medio metro y 2 metros alrededor tuyo que estabas delante del espejo examinándolo. Parece que no, esas grietas no se rompen. Pero a los demás, el resto del suelo se está deshaciendo bajo vuestros pies. ¿Qué vais a hacer? Pues saltar hacia, Pues hacia donde está él. el sofá y del sofá hacia donde está Rey. Os voy a pedir una tirada a Mif y a Oligua de agilidad nivel difícil, o sea, 2. ¿Va a salir la tuya? Sí. Sí, 2 éxitos. Venga, yo puedo hacerlo. Esa era Maeve. ¿Has hecho difícil la dificultad? Pero era Ya, no, es la que te ha salido directamente. Ole, Increíble. hija, que estás A tope. Contadme cómo habéis conseguido, desde luego, de manera increíble, llegar hasta ese primer balcón donde estaba Rake, en esta sala en la que ha desaparecido completamente el techo. El techo no, el suelo, perdón, que me rayo ya. Vale. Pues me ha saltado sobre el sofá que estaba a la izquierda, de ahí ha saltado y se ha enganchado a la lámpara y se ha balanceado Oh, vale. a la zona donde estaba Rake. Y Oligua, ¿qué has hecho tú? Pues Oligua al principio se ha quedado como un poco paralizado y se ha subido encima del sofá. Al subir encima del sofá se ha caído sobre la pared de la que daba las ventanas y entonces por el borde de las ventanas, que se ve en el suelo, ha ido como paseándose como un gato. Pegado, hasta que ha llegado a suficiente distancia como para poder saltar al balcón. Quizá ayudándote por las cortinas esas que hay a la derecha. No sé si te referías a ese lado. Sí. Quizá, pero... Qué pena que nos hayan salido... Que nos hayan salido pifia. Y desde arriba podéis oír una voz que claramente reconocéis como vuestro nuevo... mayordomo anfitrión. Ven esa llave y en ese momento aparece en medio de... Cerca, claro, a distancia de vuestras cabezas, más o menos de donde estáis, pero en medio de la habitación empieza a formarse una llave de... ¿Cómo es esa llave? ¿De qué color o de... El que quiera responder? ¿Qué tiene de especial esa llave? Pero bueno, aparece una llave ahí que flota en medio de la sala. Venga, yo me he inventado el cuadro, ahora os toca a vosotros. Claro, Rake ¿Rake? ¿Tú? o Oligua. Dale. Yo veo, bueno, la habitación tiene un tono así bastante como morado púrpura, así que me parece que es una llave bastante púrpura. De hecho, se nota como si tuviera como oxidada, vieja, y el óxido es un óxido de color purpúreo. Ah, vale.
y la habitación huele un poco como a lavanda. Qué bonito. Qué bonito, qué relajante. Si no fuera porque habéis estado a punto de morir cayendo a un abismo infinito. Porque si echáis un vistazo desde esa cornisa en la que estáis, solamente se ve oscuridad. ¿Qué está pasando aquí? Y tú, ojalá hubierais pifiado. Yo me quedo más tranquilo con lo de la lavanda, la verdad. Así que decidme, la escena es vuestra, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vemos en el espejo si lo miramos? ¿Qué reflejo? Ahora mismo, como es un espejo estrecho de vestir y estabas más o menos delante de él, te ves a ti mismo y un poco alrededor de la habitación. ¿Lo miras de alguna manera especial? Sí, intento sobre todo apartarme para intentar ver todo lo que pueda de la habitación, así moviéndolo un poquito, aunque sea, ¿vale? Por si veo alguna cosa que no estoy viendo claramente con... Yo te ayudo, te cojo de la solapa y le empujo un poco. ¿Ves una cosa que te sorprende? Es Maeve, que durante un momento estaba parada delante del espejo y dice... ¡Ah! Perdón. Pero cuando se aparta así, ves la habitación, ves el reflejo. El espejo está como directamente contra la puerta esa. Entonces se ve eso todo en la puerta. La llave que está en el medio. Pero ¿es eso un reflejo? Si te fijas y coges el ángulo, en la luz se ve como algo. Claro, es quizá del mismo color, pero hazme una tirada de percepción. ¿Cuánto tienes? Creo que tenía 1. Percepción 1. Venga, pues tira normal, porque... Y además, has tenido la idea. Claro, le podéis ayudar, quizá. No sé cómo, no se me ocurre tampoco cómo. ¿El espejo está encajado en la pared? Sí, es como si lo hubiera... ¿Puedes sacar? Si lo intentas, ves que está... Es como si hubieran construido la pared alrededor. Debe ser sin duda mágico. Hazme una tirada de percepción, a ver qué te sale. Hombre, sí, eso te voy a decir, que lo que sí que puedo ver es que también, como dice, ¿estáis viendo esto mientras hago la tirada? ¿La puedo hacer directamente? Sí, si le das a percepción, si quieres te la pido, pero... ¿En Actions? Sí, le das a percepción y tendrás ya tu dado puesto ahí. Sí, 1 y normal, ¿no? Ponla en normal, va. Venga. Máster bueno, que se vea. Bueno, que ojalá os hubiera caído por un barranco. Tranquilos que hay. ¿Ves? Claro, ahora lo ves. Es que es... como están pintados casi del mismo color, es como si fuera un trampantojo. Como para los jugadores, les digo, en la última cruzada, cuando tiene que dar el salto de fe y en realidad había siempre una especie de suelo. Lo que puedes ver es que hay como unas pequeñas losetas que flotan separadas unas de otras, que sí están flotando en el camino, pero cuando te giras no se ven, solamente las ves, ahora que sabes cómo, en el reflejo del espejo. Oliva, Dime. ¿puedes volver a hacer eso de tirar hielos? A ver. ¿Puedo probar? Y puedes... Y ahí... Ahora sí, os enseña un poco Rake cómo hacerlo. Acabáis viéndolas todas un poco. Pero ya digo, esto es lo que veis en el reflejo. En cuando os giráis para encarar la llave o la puerta, no se ve nada. Vale. ¿Podemos tocar la más cercana? ¿Cómo lo haces? Primero mirando en el espejo y luego sin mirar en el espejo. Así tocando con el piececito un poco. Muy bien. Cuando te pones delante y pasas la mano sobre donde estaría la primera, cruzas aire y poco más. Pero cuando es un poco forzado, ¿no? Porque te tienes que poner así, el espejo es estrecho, desde luego, pero cuando te pones así más o menos tocas, sí que... Y veis, los demás a lo mejor si estáis mirando no el espejo sino la sala, veis que el dedo de Oliwa se queda flotando en el aire como tocando algo que parece no estar. O sea, hay que andar para atrás mirando el espejo. Te vamos diciendo, te fías de nosotros, lo puedes mirar, no sé. O uno dirige y otro anda, pero tiene que ser mirando al espejo. Vale, ahora la duda que tengo es si
pasamos a la primera losa y dejamos de mirar en el espejo, ¿nos quedamos o no? Entonces... Prueba, no te No lo lo hagas. Vale, toco la... mirando el espejo, toco la baldosa, la primera, y luego dejo de mirar en el espejo. De repente estabas poniendo un poco de... A ver que se me queda esto. Estabas poniendo la mano y tocándola, pero te desequilibras quizá. Hazme una tirada de agilidad, por favor, por si sacaras una pifia. Es de dificultad normal. Pero la impresión, Bueno. en cuanto has dejado de tener... Ah, vale, Este no. sí, ningún problema. Es Te das cuenta. Miau. imposible. Te das cuenta que efectivamente cuando tú has dejado de tener contacto eye contact, contacto ocular con el espejo, has dejado de tocar el sólido ahí. Así que sí, eso parece. Ahora os pregunto qué vais a hacer y cómo lo vais a hacer. La llave está en mitad del camino, por así decirlo. Así es. Uf, ¿qué? ¿Nos la jugamos a andar de espaldas? Pero me imagino A que ver. si nos vamos tapando unos a otros va a ser difícil mirar. Claro, tiene que Podemos ser inventar. Podemos inventar rollo. ¿Y si podría llevar en el bolsillo un Otro espejo. espejito de maquillaje? Tenemos... Y hacer un doble ángulo. Si no recuerdo mal, tenemos un inventor entre... Eso te iba a decir, que yo entre puedo... esta party. De hecho, tengo una habilidad que me permite inventar cosas de lo que pille por ahí. Entonces Maeve está sacando de la bolsa ese espejo que tienes para a lo mejor retocarte antes de las actuaciones, o no lo sé. Sí, De hecho, lo que dice la habilidad es que haces un objeto fashion, ¿vale? O sea, fashion tal, de cualquier cosa que tengas en la mano. El resultado puede no ser bonito, pero conseguirás el trabajo. Claro, Y si consigues hacer como una especie de gafas, o sea, que tenga el espejo siempre delante y, ¿sabes?, colgado de manera que se vea para atrás. O sea, que si tú miras este espejo veas el otro, pero tienes las manos libres. Un Google Glass. Sí. es lo que iba a decir yo. O también un retrovisor. Retrovisores. De acuerdo, pues cuéntame qué vas a hacer. Te pediré tirada, por de supuesto, hecho, De hecho, ¿hasta qué punto el espejo no podemos como intentar quedarnos con algún trozo del cristal para ver si... ¿O sería imposible? ¿Qué vas a hacer para intentar romperlo? No lo vas a Se hacer. No sé, es que estoy pensando que puedo tener... Bueno, a ver, tenemos las botellas que ha cogido este hombre de vino. ¿Se reflejan las ventanas? ¿Las ventanas están cerradas con cristal? Tiene los visillos esos delante, si parece que ha entrado luz, pero ¿no te has fijado si había ventana o no? ¿Puedo mirar a ver si se refleja el espejo en la ventana? Cuando... O sea, entra luz, pero es que cuando igual levantas un poco de los visillos, es increíble, pero la ventana está pintada. Pero entra luz. Desde luego, algo muy mágico ha construido este sitio. Perfecto. Bueno, Mif, déjame ese espejo que llevas ahí en la mano. Venga. Vale, en un principio lo cojo, como se suele llevar algo de herramienta, que sea una especie de destornillador, digamos que lo intento enganchar, aunque sea con una cuerda así más o menos, ¿vale? Para que así por lo menos se pueda manejar con una mano, ¿vale? Para ver el reflejo. Claro, entonces ¿cómo queda? O sea, es como un espejo que llevas aquí en la mano así... O no, esto no lo he entendido muy bien, ¿eh? Sí, no, la idea no sería esa, tener algo para poder ver... Vale. A ver, el espejo ya lo tenemos. En la mano Claro. lo puedo llevar. Es intentar Pues tener que- las manos libres. Lo Claro, dice que fuera un poco más Mike. estable. Ah, vale, pues entonces lo podemos enganchar, por ejemplo... Claro, Maeve lo que decía era como en la cabeza o algo, ¿no? Como que tengas Sí, ahí un... sí, es lo que estoy pensando, porque... Ay, no llevamos nada... No tenemos nada, podemos utilizar a modo de diadema o algo así. Dímelo tú, ¿qué llevas ¿Sí? que se puede Sí, no, utilizar estoy como una pensando, diadema? Estoy pensando. Vale, le digo, Maeve, no te muevas un momento.
cojo el destornillador que te había dicho, Mm. ¿vale? Entonces digamos que se lo hago sacar así un poco, ¿vale? Como si le fuéramos a poner aquí el espejo, ¿vale? Como si esto lo utilizamos para el palo alargador, el espejo va aquí, Vale. se lo engancho con un par de vueltas. En este mundo hay bridas. Y va así, Y, o sea, es como un palo con esto, en el que se... con esto, exacto, pero iba aquí delante. Lo llevará, claro, lo llevará un poco, porque si no taparía ella, pero para Claro. ver un poquito así Exacto, y ver sí, por sí. dónde va, Perdona, ¿no? este es el inventor. Yo me tomo un vino mientras veo cómo le pones a Maeve en la cabeza. Claro, la tirada no es para ver si consigues hacer ese invento, que desde luego lo haces. Es para ver cuán de útil es o si es un completo desastre. Así que tírame improvisar, que es la habilidad que se usa para esto y es la que tendrías, la que tienes que tener más alta por ser Sí, tengo. por esto. Sí. Con difícil, o sea, la de 2 éxitos, porque quiero decir, vale, cuando ves, claro. Hombre, ¡Oh! ¡Justo! ¡Wow! Maeve, más mal que bien, ves que eso puede servir. Lo que no sabes es cómo te lo vas a quitar de la cabeza, porque ahora lo tienes adosado y es como que se ha atascado o algo así. O sea que si alguien tiene que intentarlo, por favor, venga. si quieres rolear algo de esto, algo de esta invención, o adelante. sea, no me siento muy a gusto porque es bastante antiestético. No, te queda muy bien. Pero bueno, intento no mirar mucho más que el espejo para olvidarme de cómo está enganchado. Y vale, la idea es tenerlo como un poco a un lado para conseguir mirar adelante a la vez que... O sea, andar para adelante aunque esté viendo por atrás. Lo que sí que sabes, y creo que Oliwa se ha dedicado a averiguar bastante bien por todas las cosas que ha hecho, es que en cuanto apartes la mirada un poco para mirar al suelo o lo que sea, pues Ya. no deja de funcionar. O sea que tienes que estar mirando ahí y un poco tomar como referencia. ¿Podemos algún Pero ¿Te Sí, importa que haga una prueba podemos- más? ¿Te importa que haga más antes de que empiece recuerdecica una o prueba algo, más? chicos? eso iba a decir, de cogerte también por si acaso. Quiero hacer también una prueba más. Lo mismo que hemos hecho exactamente, pero yo no miro y ella sí que mira. Y que me diga dónde lo ve y lo intente tocar. ¿Cómo? No me he Tú enterado. tienes que estar mirando el espejo. O sea, yo tengo que estar mirándolo, pero ahora la pregunta es, ¿y podemos decantar la habilidad a otro? O sea, tú miras el espejo y ves dónde está y me vas diciendo un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda y lo toco. Claro, no sé qué podréis hacer, pero os dais cuenta que no. Que para Vale, el es que que está el que cruzando toca es tiene el que que tiene que Tienes mirar. estar viendo por dónde Vale, vas. Sí. Pues lo siento, disfruta del cacharrito. Eh, Pero lo que sí que Pero- hacemos es cogerla, asegurarla, ¿vale? Por si acaso falla en algún momento, poder tirar de Vale, ella. podéis llevar cuerdas. ¿En qué tienes más? A ver, en agilidad. Percepción. Porque es una cosa concentrarse. Yo creo que va a ser agilidad. También es un poco agilidad, digamos, mental, de saber un poco de visión espacial o algo de esto. Pero, ¿te parece que lo interpretemos como agilidad? Sí. Yo creo que sí, equilibrio principalmente. Y te voy a pedir 2 chispas en vez de 3 porque tienes el invento de... porque es verdaderamente Del difícil. chispas. Hombre, claro, porque en vez de ir para atrás voy para adelante. Es mucho más fácil. Vale. Va, venga. Agilidad con... 2 chispas. 2 chispas. 2 chispitas. Come on. Ay. ¡Oh! En ese momento, claro, es que es inconsciente. Vas bien, pero no puedes evitar por un momento mirar hacia abajo, ¡pum! Y de repente, ¡oh! ¿Caes hacia abajo? Los demás estabais cogiendo la cuerda, entiendo. Sí. ¿Quién me Suelta. ¡No! ¿Quién me va a hacer una tirada de fuerza, de might? A ver. Yo tengo uno. ¿Quieres ser tú, Rey? Yo tengo 2. Pues venga, Rick, por la seguridad de tu amiga, tira 2 con dificultad 2 también, porque parece que, bueno, te está ayudando Oliwa, pero aún así ha sido tan... veías a Maeve que iba tan bien que... Vale, aún así. Y Sí, cae... me he confiado. Ojo, y es que Maeve por su complexión no debe pesar tanto. Y tú te fijas en Maeve que al caer es como... vas cayendo más rápido. ¿Es acaso posible eso? Tira... Might, por favor.
Necesitas 2 chispas. Ay, 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 ¡Ojo! ay, ay. Vale, la tienes cogida. Uf. Pero te das cuenta que hacia abajo como que te tira bastante, ¿vale? ¡Súbeme, súbeme, súbeme! Venga, venga, vamos. Yo creo que Subimos. Ayúdame, ayúdame. entre esto y la ayuda de Oligua sí que la conseguiréis subir, pero... ¿Qué ha pasado con el aparato? Se ha roto. Por favor, dime que se ha roto. Pero el espejo me lo guardo, que lo voy a necesitar. Claro, quizá de la caída y de cuando has caído, estabas cogida con la cuerda, has dado contra la pared, a lo mejor pues se ha descascarillado un poco, ¿eh? Así que en principio ya no es tan útil. Ya no sirve. Lo siento mucho. Se podría reparar, ¿eh? Pero Claro, claro. No, pero Claro, ¿queréis intentarlo? Pruebo yo, si no. ¿Queréis intentarlo No. para atrás? haciendo el moonwalk. Sí, puedo tirar para atrás. Haciendo muy bueno. Pero con la cuerda, por favor. Si toco una de las losas en el espejo, Tocas el espejo. Y de momento nada más. y ya está. Moonwalk, va. Venga, Moonwalk. ¿Sí? Agilidad Venga, necesitas 3, ¿eh? Lo atamos con la cuerda. Sí. Ah, ahí, la tiene con la Eso por cuerda, supuesto. Parece. Por supuesto. Sí, Por supuesto. Sí, pero es atarlo con la cuerda y apartarnos del espejo para no estar delante de él. Claro. Claro. Lo tienes Claro, cogido claro, como de claro. uno de los lados. Pero hay bastante Claro, cuerda sí, sí. como para... Lo que no hay de distancia como para saltar tú solo hacia vosotros solos hacia el otro lado de la puerta. Así que Oligua, venga. No te estoy oyendo. Ok, pues nada, voy para allá. ¿Agilidad? Agilidad 3. A no ser que me cuentes alguna otra cosa que pueda justificar que uses A otra acción en la que tengas más. Se supone que por ser de Highlands tengo una habilidad que es Hardy Disposition y había otra cosa más. Es un hechizo que te protege de daño, pero también de otras cosas, ¿no? Lo puedo leer, a ver. Sí, mira, no puedo Yo sacarlo, los pero tengo es que todos aquí. Ahora lo he leído distinto, pero había leído que tenía una cosa que era como para... Claro, Para- No te he oído la del final. Como cuando levantas para los... agarrarte, como que te agarras mucho a las cosas. Vale. A ver. No lo sé, pero ahora no lo veo. Pero lo Hardy había visto. Disposition. Lo tendrás en tu ficha. Te vuelves duro como una roca para sobrevivir a condiciones extremas. Resistes baja o alta temperatura y también impactos o caídas. Pero en principio ese no resulta especial para navegar la situación en la que estás. No, es que había leído uno que era como que igual se podía elegir y tenía que elegir. A ver. Tú tienes el de Self-Care, el de Hardy Disposition. Vale, es que eso puede ser cultura 2. Igual en cultura 1 tenía otra cosa. Pues no sé. Y No, no, Heart no, is no. the- recordad que tenéis hechizos que podéis usar fuera del combate, que son, bueno, todos los demás. Sí, el de G lo quería utilizar luego si conseguimos superar esta Vale. habitación. O sea, el del self-care, que creo que eso lo tenemos todos, ¿no? Por lo que he oído. Sí, es al subir de nivel, creo, ¿eh? Te lo Sí. dan. Vale, pues entonces agilidad con 3 chispas, a no ser que A me ver, cuentes otra cosa. Él no sé si puede- Yo tengo una cosa, pero no sé si es útil in any way. Es como, puedo conjurar pequeñas estrellas que bailan o se mueven donde yo quiera. Entonces pueden dar luz, no sé si pueden ayudar a hacerte como un camino para que sepas un poco más por dónde ir, pero... O de alguna manera... Yo lo compraría, así que cuéntanos, ¿Sabes? Maeve, inténtalo. O sea, solamente para que se pueda concentrar más, a lo mejor yo Sí, para mirando que al sea más fácil espejo... verlas. Para que sea Claro. más fácil verlas y no sean translúcidas, sino que sean... Pues al- los puntos. Vale, a lo mejor mientras él va, yo también voy mirando el espejo y voy poniendo las luces al lado de las piedras, para que él también tenga... Con igual el resplandor sabe más o menos dónde tiene que poner el pie y no va tan se a vean ciegas. mejor, porque te has dicho que eran un color muy parecido a la pared, pues a lo mejor para ayudar a que se vean bien las... De acuerdo. Si te sale un éxito en este hechizo, le bajaré la dificultad a 2. Venga, va, que la pifia viene, como siempre. Vamos, ¿Qué dificultad le pongo, Luis? A 1, ponle 1, pues un hechizo que tú controlas y que normalmente sabes hacer, ¿no? Allá va. Estrellitas. Yo, sí. Vale. Perfecto. Vale, entonces con esa guía que irá haciendo Maeve, lo tendrás un poco más fácil Oligua, así que agilidad con dificultad, o sea, con dificultad de 2 éxitos. Ok.
marchando. Creo que es difícil, ¿no? Está normal, difícil, imposible. Que se me va Difícil. olvidando todo el rato. Pues difícil. Normal, difícil, imposible. Sí. Dale. Venga. Que tú eres el de los super éxitos. Vale. Qué pena. Au. Porque justo cuando estabas haciendo eso, no, es muy difícil, no puedes evitar mirar. Y de repente esa losa se deshace debajo de tus pies. ¿Quién estaba aguantando la cuerda? Pues Rake. Vale, otra vez, por favor. Aguanta cuerdas. Might con 2. Bueno, con 1, porque esta vez ya vas un poco más... Ya iba en preaviso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya lo tiene atado Sí. Ahí como va. toca. Toma. Sí, y entonces conseguirá subir No sin solamente demasiados lo recupero, problemas. sino que del empujón acaba hasta cogiendo la llave. Maeve aguanta todavía las luces y todo esto, ese hechizo aguanta. Vale. Lo, sí. lo que os puedo dar, para que no se quede bloqueado o algo de esto, es que si lo intenta la misma persona que lo ha intentado antes, pues bajarle un poco la dificultad por la experiencia de haberlo pasado ya la primera vez. Así que, ¿quién va a ser la persona que lo intente? Pues bueno, lo que quieras. Si quieres estoy con las lucecitas ahí puestas y voy andando para atrás todo a la vez. Yo me lo imagino rollo autopista, ¿sabes? Como por la noche. O claro, o quizá Rey quiere intentarlo, o ha intentado cada uno, es porque tengáis un poco de... Estoy Bueno, repartido Si un él poco. se cae, no sé quién lo va a coger. Si me quitas uno con uno de dificultad, yo creo que lo sacamos. Con tus luces y andando, lo sacamos. ¿Repetimos? Sí, repetimos, pero ¿quién repite? ¿Te repites tú? Venga, va. Vale. Es un poco por indicar también que vais aprendiendo un poco y os vais aprendiendo las... Mira, de hecho, no os lo voy a dar tan gratis, a ver. ¿Qué podría... Claro, para memorizarse un poco las cosas donde están y todo esto, ¿a qué habilidad podría pedir? ¿Cultura? ¿Es un poco las cosas mentales? ¿Academics? Bueno, que no sé. Ah, en Academics, ¿cuánto tienes, Oligua? Pues hazme una tirada de Academics para ver si te vas aprendiendo un poco de memoria. ¿Dificultad normal? Sí. Tú de momento lo tendrás a dificultad 2 de nuevo las chispas. Puedes volver a intentarlo si quieres. Maeve Intentamos, también podría ¿no? intentar lo mismo, hacer la tirada de cultura y bajarle un 1 de dificultad. Va. Es normal, ¿no? Has dicho. Sí. Parece que claro, Épico. yendo poniendo las estrellitas y todo esto, como te lo has Se aprendido va- un poco de memoria, Va ¿no? acumulando ya. Vale. Pues cuéntame, también si quieres narrar de cómo se concentra. Claro, ahora ya están las estrellas en su sitio. Mira, ¿sabes lo que va a hacer? Va a ir cantando mientras anda hacia atrás. Os va a Vale. cantar un super fado y así, ¿sabes? Mirada al infinito, mirando al espejo, claro, para no apartar los ojos, que se está cayendo todo el rato. ¿Vale? Lo que habéis podido oír, que se me ha olvidado un poco, es que cada vez que falláis, se oye una voz por arriba. ¡Venga, conseguidlo! ¡No es tan difícil! ¡No es tan difícil! ¡Ánimo! ¡Ánimo, aventureros! ¡Al fin conseguirlo! ¡Al fin conseguir! ¡Oh, qué mal rollo! Queda el reloj. Así que... Maeve, tirada de agilidad. Y dificultad 2. Normal. Normal. ¿No? Sí. Porque hemos bajado de Venga, 2... venga. Menos mal. Es menos mal uno, que es normal. uno, vale, creo que queda uno ya. Yo ya igual ya he perdido la cuenta y algo de esto, pero vamos a hacer... No, pero si has dicho que uno menos por haberse aprendido el camino y no sé qué. Claro, y Espera, tenías ya. las estrellas también, que era lo que te bajaba, vale, lo tenías todo. Pues cuéntame cómo llega hasta la llave. Pues en la última nota ahí, cuando antes de que empiezan a aplaudir ya, andan hacia atrás. Y de hecho la pasas de largo, o sea, las piedras van hasta detrás de la llave y cuando la tienes delante ya solamente la puedes coger. Y cuando la coges, esas losetas empiezan a brillar, a hacerse sólidas. Y ahora ya no es para nada difícil el ir de una en otra sin tener que estar
haciendo ese camino de espaldas mirando al espejo. Veo que lo han conseguido. Bien. Veo que lo han conseguido. Esta llave, aparte de ser una de las llaves que me activan y hay que introducir en el carillón, les dará el acceso al resto de habitaciones, a la biblioteca, al baño o al dormitorio. Buena suerte, aventureros. Y podéis salir por esa misma puerta, esa puerta se abre, esa puerta que hay al final, y os podréis encontrar tranquilamente de nuevo en la salita. Y creo que... A ver que ponga la salita que está por aquí. Quiero decir, lo he hecho con Ay, no. mucho más estilo que la vez que llevaba un... Pero era muy buena, Seguro, pero era muy buena idea, Esa imagen nunca la vamos a olvidar, ten en cuenta. Ay, perdón, que me he equivocado. Eso te pasa por no confiar en mis artilugios. Que tengo que encontrar He confiado 100%, la sala de estar. pero no era de fiar. Disculpadme. Y de nuevo en esta salita, en la que el reloj, la hora que da Tempo, desde luego ha avanzado. Y ahora Tempo, que lo podéis ver, pues parece mantener mucho más la compostura, ¿no? Como esos accesos raros que ha tenido, no lo sabemos. Así que, si queréis, por la hora que más o menos habíamos hablado, que son justo las 10:30, podemos dejar hasta aquí la primera sesión de la mansión con cosas, esta versión propia nuestra de House in the Manor, que viene con Fablecraft. ¿Algún detalle que queréis dar de vuestro personaje o alguna cosa que queráis rolear para terminar esta sesión? Aprovechamos este momento para descansar e intentar recuperar algo con el self-care. Sí. Mira, de hecho, os voy a subir de nivel. Porque para lo que viene... desde luego, va a ser útil. Pasa muy rápido en esta casa. Y sí, que el self-care, ¿cuánto os cura? ¿Lo pone ahí? A ver. La mitad. Sí, La mitad de la vida máxima. Pues entonces os quedaréis todos hasta arriba, ¿no? Me parece. Porque Rick está en 12, pues lo subo a 22. Si sacamos la tirada. Bueno, pero tendréis también un poquito de tiempo para descansar, así que tampoco... Pero vamos, si queréis hacerla, A ver, que esto se me ¿Qué está... estás tirando? Nature. Ah, vale, para el ser. Vale. Pero bueno, se ha subido. Sí, con uno está bien. Sí. Bueno, y Meife estaba hasta arriba de vida, me parece, ¿no? No le han conseguido hacer... Sí, o no, como cada vez que mata muchas veces también se cura. Claro, o sea, pues ya arriba está. Pues ahí pues tendréis tiempo un poco para descansar y tiempos de deprisa. Otra de las habitaciones, el tiempo corre. Yo lo sé bien, soy el tiempo aquí. Ay. ¿Qué hacemos? ¿Nos especializamos en los hechizos? No, yo nos vamos puedo probando. creer que me acaban de dar a Price que puedo tocar cualquier objeto hecho por el hombre para conocer su historia, función y valor. ¡Ay, mi amigo Tempo! Pero lo dejaremos para la siguiente sesión, ¿te parece? Vale. Sí. Muy bien. De acuerdo. Very good. Muy bien. Qué guapo. Pues nada más, si no queréis narrar o decir cualquier otra cosa más de vuestros personajes, hasta aquí la primera sesión. Espero que lo hayáis pasado guay. Y nada, pues esto es Fablecraft, que es muy bonito. La parte de combate, pues como en el intermedio estábamos comentando, que al final la tienes que hacer como un juego de tablero, porque si no se puede alargar mucho. Quizá el combate lo hemos narrado más, pues los demás irán un poquito más ágiles. Y espero que os haya gustado, y si nos estáis viendo y os ha gustado también, pues ponednos cosas en los comentarios. Y si mola, pues las siguientes sesiones las grabamos también y vamos sacando episodios cuando podamos de esto, ¿de acuerdo? Muy bien. A top. Muy bien, pues ahora Genial. nos despedimos y voy a parar la grabación. Venga, muchas gracias. Hasta luego. ¡Hasta luego!